Yo creo que aquí la reacción no me gusta mucho, Presidenta, porque la verdad que el presidente del Senado es el tercero o el cuarto en sucesión, y también el quinto o el cuarto podría ser el presidente de la Corte Suprema. Entonces también habría que poner el presidente de la Corte Suprema. Y yo creo que la mejor reacción era la que habíamos tenido antes, la que habíamos visto antes. No podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título hubiese ejercido la presidencia. Y creo que está mejor, Presidenta. Sí. Esta prohibición no alcanza al vicepresidente. No, evitemos el diálogo. Si continúe, congresista Belaúnde. Esta prohibición no alcanza al vicepresidente cuando ha ejercido por menos de 4 meses. Eso lo quito simplemente, lo dejo en presidencia, punto. O sea, repito, no podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título, presidente de la Corte Suprema, también había un presidente, el obispo del Perú, el obispo de Lima, Holguín, también fue presidente por ahora. O sea, cualquier persona que ejerza bajo ese título, bajo cualquier título el cargo de presidente, no podrá postular. Punto. Y acá se corta el artículo y ya no continúa el resto, presidente. Eso está clarísimo. Eso es lo que yo pienso, presidenta. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, coincido en parte en el sentido de que esta redacción es una mejor redacción. La preocupación que entiendo los colegas era que cuando se dice cualquier título podría legitimarse a aquel que ha llegado al dictador, en buena cuenta, aquel que de manera irregular o inconstitucional ha llegado. La sugerencia sería, utilizando el mismo texto propuesto por el Ejecutivo y que también coincide con el texto de la congresista Aramayo, podría decir: no podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título, conforme al artículo 115 de la Constitución, hubiera ejercido la presidencia. Porque el 115 de la Constitución delimita claramente la sucesión constitucional y los supuestos de quienes podrían llegar a la presidencia, de tal suerte que estamos hablando de todos los supuestos constitucionales y nada que escape de ese marco. O sea, con lo cual no estaríamos legitimando la posibilidad de un dictador que llegue a la presidencia de la República. Gracias, congresista Gilbert Violeta. El congresista Velázquez pidió el uso de la palabra. ¿Pediste el uso de la palabra, congresista? No. ¿Congresista Glave? Gracias, congresista. ¿Y alguna sugerencia a la nueva propuesta de los congresistas? No. Ahí hay que modificar. A ver, la Secretaría Técnica, por favor, que pueda presentar la nueva propuesta. Congresista Aramayo. Es volver a la propuesta primigenia delimitando con el artículo 115 y esa es la propuesta que creo reúne las preocupaciones que hemos planteado acá. Si la podríamos ver redactada para llevarla al voto, quizás, presidente. Congresista Chacón. Sí, una observación, presidenta, agrándenme por favor ya. Una observación, presidenta, porque lo que nosotros queremos es, como bien se ha dicho, que esto vaya en el tiempo. Entonces, si nosotros ponemos, no podrán postular en las elecciones generales inmediatas, tal vez se podría interpretar que tampoco podrían postular al Congreso, y esa no es la idea, ¿o sí? Eso es lo que quiero presidencial. Entonces ya es suficientemente claro con que esté en el 112 para no tener que poner el tema ya. Ok, gracias. Sí, veo la... ¿La has cambiado? Ahí están las dos propuestas. Damos la bienvenida al congresista Moisés Guía Pianto. Con el congresista Guía tenemos el quórum reglamentario. Así que de informativa pasamos a sesión extraordinaria.
10:38, entonces se está corrigiendo el texto, ahí está, se va a ver en pantalla para que los congresistas, miembros de la Comisión de Constitución puedan dar su opinión. Se ha llegado al parecer a un consenso sobre el artículo 112, ¿no? Se está pidiendo que no puedan reelegirse los que bajo cualquier título hayan asumido la presidencia de la República, ¿no? Delimitando, basados también en el artículo 115 de la Constitución, de la orden de sucesión. Han habido diversas posturas. Recordemos, la figura es que los vicepresidentes y el presidente del Congreso que hayan juramentado y ejercido el cargo, ¿no?, de presidente de la República no podrían postular de manera inmediata. Incluso, pero se está modificando el artículo 112. Lo que se está volviendo es a la propuesta, como dice la congresista Aramayo, primigenia, pero delimitando con el artículo 115. Luego se hizo una propuesta por parte de la congresista Bartra, congresista Víctor Andrés García Belaúnde no se mostró de acuerdo. Finalmente llegaron a un consenso y en unos momentos se va a conocer la redacción final del artículo 112, ¿no? Hay que señalar que según el artículo 112 el mandato presidencial es de 5 años, no hay reelección inmediata, transcurrió otro periodo constitucional, como mínimo el expresidente puede volver a postular. Los vicepresidentes pueden postular en la inmediata elección general salvo que hayan juramentado y ejercido como presidente de la República. Y lo que se está haciendo es justamente, se está llegando a un acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, con propuestas también de la congresista Aramayo y del congresista Víctor Andrés. Ahí está, ¿no? Ahí está el texto. No podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título, conforme al artículo 115 de la Constitución, hubiera ejercido la presidencia. En eso han llegado a un consenso los miembros de la Comisión de Constitución. Se sigue deliberando para finalmente conocer si están totalmente de acuerdo y someterlo a votación. Se trata de una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Se suma a la comisión el congresista Miguel Ángel Torres. También vemos al congresista Moisés Guía Pianto, a Luis Iberico, y también vemos a la congresista Gladys Andrade. Bien, bueno, vamos, ya se ha puesto el texto consensuado en la pantalla sobre el artículo 112. Ahí está. Es lo que se está agregando. Recordemos que ayer se aprobó el artículo 108. También se ha aprobado el artículo 90 y 100. Ahí está, todavía se sigue corrigiendo el texto a propuesta de los miembros de la Comisión de Constitución que nos han dado su punto de vista sobre este artículo de la Carta Magna. La propuesta es: no podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata el ciudadano que bajo cualquier título, conforme al artículo 115 de la Constitución, hubiera ejercido la presidencia de la República.
Como lo había dicho el congresista Gilbert Violeta, las prohibiciones tenían que ser explícitas, ¿no? En lo que se refiere a la prohibición para elegirse y que alcanza no solo a la plancha presidencial, sino también a la presidencia del Congreso y todo lo que establece el artículo 115 de la Constitución. La congresista Cecilia Chacón había señalado que se tenían que poner en todos los escenarios posibles, ¿no? Y que se tenía uno que preguntar qué pasaba si la presidencia de la República terminaba siendo ostentada por el presidente del Congreso. Ya. Señores congresistas, entonces, señor relator, perdón, señor secretario técnico, dé lectura, por favor, al texto que será puesto a votación en este momento. Artículo 112. El mandato presidencial es de 5 años. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. No podrá ser elegido presidente de la República de manera inmediata. No podrá postular a la presidencia de la República de manera inmediata el ciudadano que, bajo cualquier título, conforme al artículo 115 de la Constitución, hubiera ejercido la presidencia. Señores congresistas, votación nominal. Señores congresistas, Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Aramayo Gaona. Aramayo Gaona, sí. Alcorta Suero. Becerril Rodríguez. Cuadros Candia. Calarreta Velarde. Mantilla Medina. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Meléndez Celis. Oliva Corrales. Acuña Núñez. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón. Glave Remí. Glave Remí, sí. Andrade Salguero. Andrade Salguero, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Guía Pianto. Guía Pianto, sí. Iberico Núñez. Sí. Iberico Núñez, sí. García Belaúnde. García Belaúnde, sí. Echevarría Guamán, de Belaúnde de Cárdenas. Conste el voto a favor de la presidencia, 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. Señores congresistas, en debate el artículo 113. A ver, señores congresistas, el pedido que venía por parte del congresista Iberico, venía en el sentido de eliminar el inciso 2 del artículo 113, eliminar su permanente incapacidad física, o sea, eliminar la incapacidad moral del inciso 2. Eso no se está contemplando, sí se está aceptando la votación, no menos de los 2/3 del número legal de los miembros del Congreso.
Solamente para dejar constancia, porque veo que ya hay una unanimidad y no se va a reabrir el debate, pero yo señalé antes de que ocurriera este problemita político, antes de que el presidente saliera a anunciar la cuestión de confianza, eso tengo que subrayarlo, he expresado mi preocupación o en todo caso mi concordancia con que se retire el término incapacidad moral por su carácter subjetivo, porque es algo que está sujeto finalmente de repente a una coyuntura política o a los votos del Congreso, y así como nosotros queremos fortalecer al Congreso de la República, planteaba que también la Presidencia de la República tiene que verse fortalecida, aun cuando ha habido pocas experiencias en la historia republicana de haber aplicado este artículo con esos términos no existen otras constituciones, justamente por su vaguedad. Hay otras que sí recogen el término incapacidad mental y se refieren concretamente a que un presidente sufra de una enfermedad de ese tipo, lamentable, pero es algo concreto, algo objetivo. Lo otro es muy subjetivo desde mi punto de vista. En todo caso quiero expresar ahí mi reserva y en ese aspecto mi concordancia con el proyecto venido con el Ejecutivo de eliminar el término incapacidad moral por su subjetividad. Congresista Violeta. Sí, Presidenta, más o menos en la línea de lo señalado por el congresista Iberico. Hemos visto cómo la palabra moral o este supuesto de impedimento, esta causal de inmoralidad, en realidad tiene un trasfondo completamente subjetivo, ¿no? Es como si en el Parlamento dijéramos que los parlamentarios pierden la condición de tal por su incapacidad moral o cualquier otro cargo. El supuesto para que eso ocurra es que tendría que objetivarse los supuestos de inmoralidad, ¿no es cierto?, a través de un estatuto de transparencia o de desarrollo constitucional específico que defina qué supuestos, ¿no es cierto?, en términos de tipicidad, de legalidad, son los que comprenderían el caso de la inmoralidad o más específicamente, incluso más que un tema de moralidad, tendría que ser inconducta ética. Como en el caso del Parlamento existe un código de ética, tendría que hablarse de su comprobada incapacidad física o ética conforme al código o al estatuto de transparencia y de ética que para tal efecto se apruebe, pero nos lleva a una discusión, nos lleva a una discusión compleja. Nos lleva a una discusión compleja porque estos supuestos éticos y morales, la verdad, voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los supuestos morales, tienes el condicionamiento idiosincrático, las valoraciones sociales o étnicas o culturales que hacen muy difícil que lo que es moral para una persona no lo sea para otra persona. O sea, en nuestro país puede ser inmoral el hecho de que alguien sea, por ejemplo, homosexual. O puede ser inmoral el hecho de que alguien tenga más de una pareja. O el hecho de que alguien no tenga cierta sensibilidad por algún tema. Entonces, la moralidad, que está muy cargado de elementos culturales y religiosos, en realidad, incluso religiosos, en realidad abre un supuesto muy difícil de regular. Y para efectos de poder definir algo como la vacancia de un cargo tan importante como la Presidencia de la República, el supuesto tiene que basarse en elementos objetivos. Entonces es muy difícil, esto se queda siempre como una suerte de una caja de Pandora, como un agujero negro que puede ser utilizado y esta es una posición personal, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, en el que se presta para demasiada laxitud. Yo creo que este tema de la incapacidad moral es un asunto que tiene que definirse con criterios más objetivos y me parece que en la manera como está redactado, sin que tengamos un estatuto o un código de ética para la función presidencial, me parece que sigue generando un problema de legalidad. La congresista Chacón pide una interrupción. Congresista Chacón. Gracias. Le damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Violeta. De acuerdo. Se tendría que tener una ley de desarrollo constitucional para el tema de moral, pero creo también que es muy peligroso retirarlo.
No nos olvidemos que algunos, ahora que los escuchamos, ¿no? Algunos utilizaron el tema de incapacidad moral para el expresidente Fujimori, ¿no? Así es. Entonces se utilizó en el caso de Fujimori la incapacidad moral, y como muy bien dice usted, a algunos les parecía y a otros no les parecía el tema de incapacidad moral. En el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, igualmente el tema de la incapacidad moral. Entonces llegamos a la conclusión en esos dos casos totalmente distintos, donde justamente habían unos que sí estaban de acuerdo con unos y con los otros no, y viceversa, de que llegamos a la conclusión de que es de alguna manera necesaria o necesario el término de incapacidad moral. Aún así, estoy de acuerdo con usted que es un tema muy amplio y que habría que acotarlo a través de una ley de desarrollo constitucional, pero de ninguna manera lo podemos retirar. Y me sorprende mucho que sea una propuesta del Ejecutivo. Justamente ahora se está discutiendo aquí en la comisión, pero es muy peligroso retirar el tema de incapacidad moral. Insisto, no pensando en qué pasa mañana. Nosotros estamos legislando de aquí en adelante para la mayor cantidad de años, de repente cuando ya ni siquiera nosotros estemos vivos. Esa es la idea de estos cambios. Entonces creo que hay que pensarlo mejor y hay que dejar como herramienta el tema de la incapacidad moral, obviamente acotándola. Gracias, Presidenta. Congresista Iberico. Sí, bueno, justamente viene el Ejecutivo porque hay una tendencia del Ejecutivo a fortalecerse mientras al Congreso se le debilita, pero eso es también una cosa de esta coyuntura, ¿no? Yo esto lo sostengo hace mucho tiempo, y sí, en efecto, hay los precedentes, pero no todo precedente, pues, es totalmente bueno o totalmente malo, y no puede marcar la pauta para decisiones que ahora, a la luz de la historia, inclusive tenemos que plantearnos. Finalmente, el expresidente Fujimori ya había renunciado, o sea, fue una expresión política del Congreso de ese entonces, en el que yo participé, pero ya había renunciado, ¿no? Entonces, se buscó decir, bueno, usted renunció, pero nosotros y ahora, como usted lo dice, como dice la congresista, en otro caso totalmente distinto, en el caso de presidente Kuczynski, que no renunció no fue vacado, pero ante esa posibilidad bastante grande, se vio forzado a renunciar. Pero creo que todos coincidimos en que el término es vago, es amplio, y si pensamos en el futuro, en la imagen del presidente de la República, me parece más peligroso dejarlo que sacarlo. No lo sé, ¿qué piensan ustedes, colegas? A mí me han dado la interrupción. Congresista Salgado. Gracias, Presidenta, por excepción. Solamente para aclarar algo que es histórico y que ahora sirve de reflexión. El presidente Fujimori presentó la renuncia mucho antes de que se presentara la moción de la vacancia por el tema moral, ¿no? Sí. Y entonces se tenía que haber discutido su renuncia. Sin embargo, no se le aceptó en ese momento la renuncia y, claro, la opción en ese momento política fue el tema moral, porque físico no tenía nada y no había ninguna acusación en ese momento, solamente para dejarlo claro. Gracias. Congresista Violeta. Sí, presidente, y solamente una duda final, ¿no? En realidad esto de la incapacidad moral proviene de lo que antes era un impedimento mental, ¿no? Que en realidad en términos, sobre todo psiquiátricos, sí corresponden, es parte de la salud física o mental de las personas. O sea, eso sí es objetivamente, digamos, registrable. Y eso ha quedado más bien relegado como un elemento de impedimento. No hemos tenido, entiendo, ese supuesto en el país para poder utilizar esa figura, pero también es cierto que el hecho de que se haya pasado la incapacidad, más bien se había establecido o migrado de la incapacidad mental hacia lo moral, ha dejado igualito lo otro, la parte de la salud mental, fuera del escenario de regulación, ¿no? Entonces, de repente, eso también es un asunto que hay que repensar. Gracias. Gracias, congresista Aramayo, luego congresista Mulder. Presidenta,
Me parece importante rescatar que los apremios que se tomen en la Constitución Política del Estado deberían dejar el menos ámbito para el criterio discrecional y se pueda regular en una norma de desarrollo. Pero ¿por qué no le damos una mirada al Decreto Supremo 092-2017 de la Presidencia del Consejo de Ministros? En esta, donde se desarrolla además la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, está alineada a lo que hoy estamos debatiendo. El tema de la moral pasa además por el discernimiento de la integridad. Y si hoy tenemos un gobierno empeñado, según lo que ha planteado el día de ayer nomás el presidente de la República, Martín Vizcarra, en un discurso, un mensaje a la nación y la República donde habla de una política de lucha contra la corrupción, la integridad, los valores, la ética, la idoneidad, la moral, que venga un proyecto del Ejecutivo diciéndome, oye, ¿me sacas la valoración moral? Es bien incongruente, señora presidenta. Revisemos con atención qué pretendía el presidente de la República en los considerandos, en la parte explicativa y en donde decreta aprobación de una política nacional de integridad de lucha contra la corrupción. Acá, señora presidenta, dice una cosa el Ejecutivo y plantea en una norma una cosa totalmente diferente. ¿Dónde está la coherencia? Yo pretendo, presidenta, de que se vote la fórmula que usted hoy nos plantea en el artículo 113, numeral 2, su permanente incapacidad moral o física, declarando por no menos de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso de la República. Creo oportuno, señora presidenta, comentar algo adicional. Además, el día de ayer, el presidente de la República, cuando ha planteado algunos temas para que se analicen en la Comisión de Constitución, tema de la inmunidad, las personas condenadas, que cualquier ciudadano o ciudadana pueda participar en la selección de candidatos, eliminar el voto preferencial, garantizar la participación de política de mujeres, habría que decirle al presidente de la República que algunos colegas están siempre preocupados porque nos vea o no, de que la Comisión de Constitución, en materia de elecciones internas, tiene más de 7 proyectos de ley que viene analizando, presidenta. En temas de paridad tenemos el proyecto 3538, 3461, 4187, 4194. Financiamiento ilícito de partidos políticos. Hay 5 propuestas que esta comisión está analizando. Impedimento para ser candidatos, ley de reforma constitucional, el 4190, el 4191, y la lista sigue. ¿A sabe cuántos proyectos, presidenta? Más de 12 proyectos de ley. Personas condenadas, 2 proyectos, voto preferencial. El presidente de la República, colegas, y quienes nos puedan ver, no está innovando en esta materia, se suma a una preocupación del Congreso de la República. Entonces, estos temas planteados el día de ayer en un mensaje a la nación son conocimiento con mucha anticipación a la Comisión de Constitución. Y volviendo al tema que nos ocupa, no podemos disgregar el tema de la integridad al tema de la moral. Con las disquisiciones que haya, con las diferencias que haya, que habrá que desarrollar en una norma complementaria, ciertamente, pero yo creo que vale la pena mantener una figura además de la cual ha echado mano el Congreso de la República en anterior oportunidad. Gracias, presidente. Gracias, congresista de Mayo. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, felicitando a los congresistas que están presentes en esta reunión, ¿no? Porque por 4º día consecutivo se está procediendo al mecanismo de debate sobre la reforma política. Dicho sea de paso, presidenta, la prensa está en los pasos perdidos esperando que llegue, según les han dicho, el presidente del Consejo de Ministros, el señor del Solar. Le sugeriría que pueda enviar usted una persona de su despacho para que se pare en la puerta y le vuelva a invitar para que pueda venir. Acá hay sitio suficiente, no está tan llena la sala, y se siente y se ponga a debatir con nosotros. Creo que sería pertinente y además es un gesto democrático de nuestra parte hacia el presidente del Consejo de Ministros, invitarlo a que participe en el debate. En segundo lugar, presidenta,
reiterar lo que vienen diciendo los congresistas, pero que no es comprendido por mucha gente, ¿no? Que todo lo que estamos haciendo va a regir a partir del año 21. Y es evidente, Presidenta, que si ese es el problema más urgente que tiene el Perú, y hay que alegrarse, porque quiere decir que de aquí hasta el año 21 no tenemos ningún otro problema, ¿no? Está todo resuelto en el país. Estamos aburridos y entonces estamos ya proyectándonos hacia el año 21 para que el próximo Congreso tenga prerrogativas. Esa es la verdad, pues, ¿no? No hay nada que haya que hacer en el Perú, todo está hecho. Y por eso es que yo no veo pues que haya problema alguno para que votemos una confianza, ¿no? Confiamos en que el año 21, cuando usted no sea presidente y nosotros no seamos parlamentarios, habrán otros pues ahí que cargarán con la reforma que nosotros les vamos a dejar. Ese es el sentido del voto de confianza, porque no nos están pidiendo voto de confianza en políticas específicas, políticas económicas, políticas de seguridad ciudadana o lo que fuera. Ahora, entrando en materia, Presidenta, el tema es que aquí se está presentando proyectos de ley por parte de la Comisión de Alto Nivel como si fuesen de aplicación para ahorita. Y lo que está buscando esa comisión, por encargo del gobierno, es instaurar en el país un régimen presidencialista casi monárquico, en donde el presidente pueda hacer mucho y no sea una persona vulnerable ni pueda ser tocado por nada, y el Congreso esté casi pintado en la pared, ¿no es cierto?, con escasísima capacidad de fiscalización y de equilibrio. Y entonces casi todos los proyectos que nos han enviado son para restringir las facultades del Parlamento, minar la consistencia de los partidos políticos y hacer que el próximo presidente la pase bien, con un Congreso que pueda ser fácilmente diluido y que obviamente esté representado por personas que no solamente vayan a tener inexperiencia en la vida política, sino que además provengan de partidos diezmados, asolados por el mecanismo de la votación universal de sus elecciones internas, en donde sus cuadros políticos casi seguramente no aparecerán, porque los que aparecerán serán los que hagan la enorme cantidad de propaganda política que eso va a demandar.